enemigos de la oración. Amén. Vamos a asiento, por favor. Déjenme orar. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu presencia. Bendito Rey de la Gloria, Señor. Y Padre mío, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de esta palabra, Señor, que hemos de dar, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, tocando los corazones, Señor. Que seas tú, bendito Rey de la Gloria, Señor. Abriendo, Señor, ese camino, Señor, que debemos de llevar de oración, bendito Padre Celestial. En tus manos depositamos nuestra vida, Señor, y hágase tu voluntad, mi Padre Santo, y no la nuestra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, Señor. Amén, amén, amén. Tomamos asiento, hermanos. Amén. El tema de hoy va a ser enemigos de la oración. Amén. Amén. Ahí anotamos. Y dice así: la oración es una de las herramientas más poderosas que Dios ha dado a los creyentes. Es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y recibir de Él dirección, encontrar consuelo y poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice, sin embargo, la oración no es una práctica fácil ni automática. Se enfrenta a numerosos obstáculos que buscan debilitarla e incluso destruirla de nuestras vidas. Amén. Dice así: entre esos obstáculos encontramos tres enemigos fundamentales para la oración. Tenemos tres enemigos en nuestras vidas para que nos impida orar. Son tres enemigos. El primer enemigo es la carne, es nuestra carne. Amén. El segundo enemigo es la duda. Y el tercer enemigo es el diablo. Son tres enemigos que nos impiden estar en oración o estar en comunión con Dios. Amén. Y esos tres puntos o esos tres enemigos los vamos a ver ahorita. Amén. Dice, y estos tres se interponen en la vida del creyente para impedir que mantengan una vida de oración efectiva y constante. Dice, vamos a ver el primer enemigo de la oración. Y el primer enemigo de la oración dijimos que era ¿la qué? La carne. Amén. Dice, la carne presenta los deseos humanos que tienden al pecado, la comodidad y la negligencia espiritual. Es una lucha constante entre lo que Dios nos llama a hacer y lo que nuestra carne desea evitar. Amén. Es lo que Dios nos manda a hacer. ¿Qué Dios nos manda a hacer? Estar en comunión con Él. Estar en oración con Él. Eso Dios nos manda a hacer. Estar en comunión, estar en oración. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Es orar en comunión totalmente, día, noche, tarde y en todo momento. Amén. Pero la carne no nos permite lograr eso. ¿Por qué? Dice, porque está así, la carne está corrompida por el pecado. Dice, ¿cuántas veces hemos intentado orar y a veces la carne nos proponemos orar, por decir en la mañana, me voy a parar temprano, me voy a poner a orar, pero despertamos, hasta ponemos el despertador, suena a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y la carne está cómoda. Y despierta uno y dice uno, otro ratito. Y ya no nos levantamos. Le apagamos otros 5 a 10 minutos y vuelve otra vez a sonar el despertador. Y volvemos, otros 5 minutos. Entonces ahí es donde la carne no nos permite hacer, como dice aquí, lo que Dios nos manda hacer, que es orar. El primer enemigo de nosotros es esta carne, es nuestro cuerpo, que no nos permite orar. Dice, vamos a ver en Mateo 26, capítulo 26, versículo 40. Ahí vamos a ver un ejemplo bíblico
Cómo la carne no nos permite estar en comunión con Dios. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Mateo 26, versículo 40, 41. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces dice, esto fue cuando Jesús subió al Getsemaní a orar al Padre. Y los discípulos se quedaron ahí afuera, bueno, atrás. Y empezó él a orar y los discípulos, en lugar de seguir el ejemplo de Cristo, que es lo que debemos hacer, se durmieron. Y eso nos pasa ahorita en la actualidad. No podemos orar ni a veces ni 10 minutos. Porque la carne, como dice el versículo, la carne es débil. La carne nos incita a descansar, la carne nos llena que estamos cansados, estamos desvelados, y eso no nos permite poder estar en comunión con Dios en oración. Amén. Es uno de los obstáculos que no nos permite estar en comunión con Dios, es la carne. Amén. Otro de los obstáculos que no nos permite estar en comunión con Dios es las distracciones. ¿Qué es lo que nos puede distraer cuando vamos a orar? Ejemplo, el sueño, ya lo hablamos, que nos quedamos dormidos, no, a veces nos arrodillamos y empezamos a orar y cuando vemos ya nos quedamos dormidos. La carne nos gana, la carne es débil. Otros de los motivos que no nos permiten, no nos dejan orar, las distracciones. ¿Qué sería una distracción? La tele, el celular, todas esas cosas no nos permiten, porque estamos, nomás suena tantito, hay un mensaje, y estamos orando y hemos interrumpido la oración para ver el mensaje. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa eso. Cuando estamos en oración, a veces tomamos el celular en lugar de seguir y estar en comunión con Dios. Son obstáculos, como dice aquí, dice, enemigos para estar en comunión con Dios. Todos estos enemigos nos impiden tener una comunicación con Dios, tener una unidad con Él. Amén. Entonces sería el celular, sería el teléfono, los mensajes. Ese es uno de los obstáculos que no nos permite estar en comunión con Dios. Dice, ¿cuántas veces hemos orado y el teléfono nos ha interrumpido? ¿Cuántas veces pasa eso? Que a veces estamos orando, contestamos la llamada o contestamos el mensaje y ya se nos olvidó orar. Y ya después, ya no continuamos, ya nos da sueño porque nos quedamos en el teléfono contestando los mensajes y ya digo, bueno, ya mañana temprano me levanto y sigo orando. Eso nos pasa. Pero esa es la carne la que no nos permite estar en comunión. Es la carne la que no nos deja. Nosotros tenemos una batalla con nuestra carne y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque el Espíritu de Dios, Él nos incita. Él nos despierta, porque no sé, a mí me ha pasado que me despierta. A veces 2 de la mañana, 3, me despierta a orar. Pero abro mi ojo y nomás abro un, ay, Dios, sí. Y empiezo a orar. Y cuando me doy cuenta ya me dormí. Y otra vez vuelvo a abrir mi ojo o me voy a levantar. Me hinco en la cama y me vuelvo a dormir. ¿Esa es la carne? Pero el Espíritu de Dios nos incita a levantarnos. Y esa es una batalla diaria, creo que de todos. Creo que de todos es una batalla diaria el mantenernos firmes en oración. Amén. ¿Cuál es otra de las causas que nos impide estar en comunión en oración con el Señor? ¿Algún problema? ¿Alguna deuda? Nos ha pasado y me ha pasado que a veces estoy orando, ay, no pagué la luz. Se viene así en la mente. Y el recibo de la luz no lo voy a pagar. Bueno, si estoy orando y estoy pensando que no pague esto.
Ah, no le di la colegiatura a Johan para la escuela, y se fue. Y siempre la carne nos interrumpe en oración. Y eso nos pasa a todos. Ese es uno de los enemigos que interrumpe el poder estar en comunión con Dios. Amén. Yo no sé si nada más a mí me pasa, pero creo que todos luchamos contra eso. Todos tenemos esa batalla interna, el pararnos temprano a orar. Y la palabra de Dios dice orar sin cesar, día, noche, tarde, en todo momento, en el camión, en el carro, en donde estemos, tenemos que orar. Formados en las tortillas, donde sea, hay que mantenernos en oración constante, constante, porque todos los días somos atacados por nuestra propia carne, nuestros pensamientos. Amén. Entonces hay que mantenernos firmes en oración. Dice, tenemos que tener una comunión con nuestro Creador y ser llenos del Espíritu de Dios para poder vencer la carne. Vamos a leer Romanos 8:13, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 13. Amén. Alguien que lo tenga me lo puede leer, por favor. Amén. ¿Nadie? Sí, Ok. porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer vivir? El Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer vivir? En nosotros, en oración. Entregarnos totalmente al Espíritu y pedirle que seamos llenos del Espíritu de Dios para poder someter esa carne. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que pedir que seamos llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos someter esta carne. Amén. 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 Tenemos que tener una comunión con nuestro Creador todos los días, en todo momento. Hacer una relación íntima con Él todos los días. Aunque la carne no nos deje, aunque la carne tenga sueño, aunque la carne tenga pereza, aunque la carne le ponga 1000 obstáculos, nosotros tenemos que mantenernos firmes y pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene para poder estar en comunión con Él. Amén. Amén. El otro obstáculo que no nos permite estar en comunión con Dios es la duda. Es la duda. Amén. Les voy a leer un poco. Dice, la duda debilita nuestras oraciones porque va en contra de la confianza en Dios. Cuando dudamos, ponemos en tela de juicio el carácter, la fidelidad y el poder de Dios. Cuando dudamos, ponemos en tela de juicio el poder de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dudado de que Dios puede hacer las cosas? Cuando a veces tenemos crisis en nuestra vida. ¿Quién no se ha quedado sin empleo? Que tenga problemas en el trabajo. Y a veces oramos, pero no vemos respuesta cuando nos quedamos sin empleo. Yo me acuerdo que una vez estaba pidiéndole al Señor por un trabajo y híjoles, pasaban días, pasaban semanas, pasaban meses y yo no veía respuesta. Y luego dudaba que Dios me podría proveer un trabajo. A veces la duda no nos permite ver que Dios tiene el poder para podernos dar un trabajo y un buen trabajo. Porque Dios es bueno y Él puede hacerlo. Él es nuestro proveedor. Él nos puede proveer un buen trabajo. Si en este día tú necesitas un trabajo, Dios te lo puede dar. Dios te puede proveer un buen trabajo. Amén. Dice, vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículo 6. ¿Conoces? Santiago 1,
capítulo 1, versículo 6, amén. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Entonces, cuando pidamos, cuando tengamos una preocupación, ya sea de trabajo, ya sea de salud, pidamos con fe, sin dudar que Dios tiene el control de todo. Esa necesidad que tienes el día de hoy, no dudes y ten fe que Dios tiene el control de cada una de las necesidades de nosotros. Cada una. Él tiene el control. Nada más que a veces nos desesperamos y lo queremos al instante. Y con Dios no es así. Dios primero nos prueba, primero nos mete a un proceso para cuando Dios nos dé ese trabajo, cuando Dios nos sane, tiene un propósito. Todo eso tiene un propósito, ese trabajo tiene un propósito. La sanidad que Dios nos da tiene un propósito para servirle a Dios. Todo lo que Él nos da es para servirle a Dios. Amén. Y dice, a veces cuando uno enferma, dice, cuando una persona enfrenta una enfermedad, dudar que Dios tenga el poder de sanar, a veces en lugar de clamar a Dios, buscamos soluciones humanas en lugar de doblar rodillas y orar. A veces hacemos, en lugar de doblar rodillas, buscamos con la vecina, buscamos con familiares, buscamos en otros lados. Hasta pedimos prestado para poder ir aquí, ir allá, pero no nos acordamos de doblar rodillas y pedirle a Dios que nos sane. Amén. Entonces, no hay que dudar del poder de Dios. Dios tiene el poder para poder sanar. Dios tiene el poder para poder proveernos de cualquier necesidad. Él tiene el poder. Somos sus hijos, Él nos ama. Él tiene el poder para darnos todas esas necesidades que nosotros tenemos, pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener la fe firme que Él lo hará conforme a su voluntad y conforme a sus tiempos. Amén. Amén. A veces otra de las situaciones que nos hace dudar es cuando compartimos el Evangelio. Dice, compartir el Evangelio por miedo, a veces dudamos que Dios puede cambiar el corazón de una persona y la evitamos. Hay veces que cuando salimos a evangelizar, dudamos también del poder de Dios, que Él puede hacerlo. Él puede transformar a una persona, pero a veces nos da miedo acercarnos a la gente. Pero Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Dios nos guía con la persona adecuada. Él va a hacer el cambio de esa persona. Nosotros no vamos a compartir la palabra de Dios y Él hará el cambio en esa persona. Amén. Dice, hablarle de Cristo y pensamos, no creo que él o ella pueda cambiar, y olvidamos que el poder de Dios puede transformar vidas. Para Él no hay nada imposible. Amén. No dudemos que para Él no hay nada imposible. Cuando compartamos la palabra, cuando demos el Evangelio, no dudemos que Dios puede cambiar a la persona que está en estado de calle. No dudemos. Para la persona que está en adicciones, no dudemos que el poder de Dios Él puede transformar. Pero a veces nosotros dudamos que Él no puede, pero Él puede transformar a esa gente. Cada uno de nosotros venimos de situaciones diferentes, algunos de alcoholismo, otros de drogadicción, otros de depresión, pero Dios nos ha transformado y Dios nos ha traído. Dios nos tiene aquí por su gloria y su misericordia del Señor. Amén. Y no dudemos que así como Él nos trajo a nosotros a sus pies, puede traer a cualquier persona. Pero hay que compartir la palabra sin dudar, sin miedo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer Santiago, capítulo 1. Ay, creo que sí ya lo leí. Ya. 1:6. 1:6. Amén. Bueno, ese ya lo leímos. Entonces, hermanos, no dudemos que Dios tiene el poder de cualquier situación.
ya sea económica, ya sea de salud, ya sea para salir a predicar su palabra. Dios tiene el poder de todo. Amén. Hay que confiar en Él, tener fe que Él va a transformar vidas, tener fe que Él va a sanar, tener fe que Él va a traer a nuestros hijos a sus pies, tener la fe que Él va a traer a nuestro esposo, a nuestra esposa, tener esa fe firme y esa comunión con Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Amén. Dice, permítanme. Vamos a, un ejemplo bíblico de dudar está en Mateo. Vamos a Mateo 14, capítulo 14, versículo 28 al 31. Mateo 14, capítulo 14, versículo 28 al 31. Amén. Amén. Dice así, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero el sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, cuando quitamos la vista de Jesús y nos enfocamos en nuestras circunstancias, la duda nos hunde. Cuando tengamos un problema aquí como Pedro, cuando él vio a Jesús enfrente y vio que es su Salvador, que es su Dios, él tuvo confianza, tuvo fe, que Él es el Todopoderoso. Pero cuando dudó, cuando miró alrededor a dónde estaba caminando, dudó y entonces se hundió. A veces nos pasa lo mismo a nosotros aquí. Cuando venimos en oración, pero quitamos la mirada de nuestro objetivo, que es Jesús, nos hundimos. Cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos de la oración, cuando nos apartamos de la comunión de Dios, los problemas nos consumen. Y entonces hacemos nuestro problema más grande y a Dios más pequeño. Y aquí es al revés. Nuestro Dios es grande y es poderoso. Y los problemas son pequeños de mano de Él. Amén. 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 Entonces no dudemos del poder de Dios. No quitemos la mirada fija a nuestro Salvador, porque Él es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es nuestro restaurador. Él es el que nos sostiene con su diestra. Amén. Y Él puede hacer todo lo que nosotros le pedimos. Pero con fe, hay que pedirlo con fe. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a ver el punto número 3, que es el punto es el diablo. Él es el enemigo número 1 de nosotros, el diablo. De todo lo que acabamos de ver, Él nos mete la duda en nuestra mente, el diablo. Él nos pone la pereza en nuestro cuerpo para no hacer las cosas. Él está al acecho siempre con nosotros. Pero tenemos que estar firmes, como lo habíamos leído. Tenemos que estar firmes en comunión, en oración con nuestro Creador. Amén. Les voy a leer un poco, dice. Satanás odia la oración porque sabe que es una herramienta poderosa contra sus planes. Su objetivo es distraernos, sembrar temor o incluso hacernos sentir que nuestras oraciones no tienen valor. Ese es el objetivo de Satanás, desanimarnos. El objetivo de Satanás es meternos pereza para no orar, desánimo en el trabajo, donde cual situación. Ese es el objetivo de Satanás para con nosotros. Y dice así, vamos a leer como dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, por favor.
No, Corintios, no es segunda, es Corintios 2:11, por favor, perdón. Pero primero, segundo. Ay, es primera. ¿Cuál? Corintios 2:11. O yo lo leo, dice. Usted no sé si es 1 o 2. Corintios 2:11 dice, no ignoremos sus maquinaciones. Segunda. Es segunda, ¿verdad? Segunda de Corintios, sí, segunda de Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Amén. Dice así, no ignoremos sus maquinaciones, todo aquello que nos separa de Dios viene del diablo, ya sea la duda, el desánimo, el cansancio, cualquier distracción viene de él, pero si conocemos que todo aquello que nos distrae de la oración es una artimaña del diablo, y debemos estar apercibidos para que no seamos engañados. Amén. Entonces, toda la duda, toda la pereza, todo lo que nos aparta de la oración, todo lo que nos distrae para orar, todo lo que nos aparta de venir hasta la iglesia, son artimañas del diablo. A veces, no, mejor voy el domingo. Voy, no. Son artimañas del diablo. Él nos mete eso para no venir a escuchar la palabra de Dios. Porque lo que nos fortalece a nosotros es la palabra de Dios. Lo que nos mantiene firme en esta vida es la palabra de Dios. Por eso no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de congregarnos, porque el diablo eso es lo que quiere, que nos apartemos de la comunión de Dios. Amén. Así, hermanos, no hay que apartarnos, hay que tener fe y hay que estar apercibidos de las artimañas del diablo. Cuando usted tenga flojera de venir a la iglesia, no haga caso, usted venga, porque a lo mejor ese día Dios iba a derramar más bendición de la que ya le ha dado. Amén. Amén, dice. Vamos a leer Efesios, capítulo 6. Por favor. Versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Amén. ¿Lo lee? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces no tenemos batalla contra nuestros hermanos, ni contra nuestro esposo, ni contra nuestros hijos, sino es contra lo que dice esta palabra, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la batalla es contra Satanás. ¿Y cómo lo vamos a vencer? En oración. Mantenernos firmes en oración, pidiéndole al Señor que nos llene del Espíritu Santo para poder estar firmes. Amén. Dice, Satanás usa distracciones, obstáculos externos y ataques mentales para alejarnos de la oración. Él busca cualquier situación para que nos alejemos, cualquiera, para que no estemos en comunión, para que no estemos en oración, para que no seamos llenos del Espíritu Santo. Cualquier artimaña, ya sea en el trabajo, dificultades con compañeros, en casa, con los hijos, con la esposa, hasta en la combi, el que maneja manejando, se nos atraviesan y son artimañas del enemigo para que nos saque de quicio y nos saque de la comunión de Dios. Porque a veces cuando pasa algo o sucede algo, luego se nos suelta la lengua. Y entonces eso obstaculiza para que tengamos una relación con Dios. Eso obstaculiza para que podamos doblar rodillas y estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros
pero podemos hacerlos, pedir perdón, llegar y perdóname, Señor, por lo que hice este día, cómo actué, cómo hice. Tenemos abogado que intercede por nosotros para poner todo en sus manos. Amén. Entonces hay que estar alerta en oración, pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Efesios 6, versículo 11. No, fue el 12. Efesios 6. Vestidos de todo. Así es. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Entonces vamos a estar vestidos con toda la armadura de Dios para estar firmes con las acechanzas del diablo. Como lo vimos, ¿cuáles son las acechanzas del diablo? Es la duda, nos mete duda. Es la pereza, nos aparta del Señor, nos aparta de orar, nos aparta de congregarnos, nos mete pereza, nos mete duda. Y el enemigo de nosotros es el diablo. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Orando, en comunión, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 24-25. Amén. Amén. Lo leemos. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 24-25. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si somos de Cristo, entregámosles todo a Cristo. Todo pecado, todo lo que hayas hecho el día de hoy, todo lo que hayas dicho, si has hecho una mala acción, entreguémoselo a Cristo. Si somos de Cristo, todo en sus manos. ¿Vale? Amén. 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 Vamos a leer, ya por último, Mateo 6:33. Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Pero los que son de Cristo, Buscar primeramente el reino de Y Dios. todas estas cosas. Amén. Dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios, busquemos primeramente la comunión con Dios, y todo lo demás, todas tus necesidades, todas tus preocupaciones y todo lo que tú tengas en tu vida, pongas en las manos de Dios y Él nos añadirá otras cosas buenas. Amén. Amén. Y por último, vamos a leer Santiago 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Con este terminamos. Pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Lo voy a leer. Dice: someted pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Vamos a acercarnos a nuestro Señor en esta noche. Vamos a pedirle que Él sea llenando nuestros corazones.